Buenas tardes. En esta oportunidad voy a responder 5 preguntas en torno a la Reforma Protestante, formuladas por el profesor Alonso Cortina, quien orienta el programa de Derecho Constitucional del curso segundo C, nocturno de Derecho, en la Universidad del Sinú Elías Bellara Zainún. Este tema es importante porque nos permite un acercamiento al proceso histórico, al marco histórico en que se da la Reforma Protestante, movimiento religioso de mucha importancia en la concepción del mundo que tenemos los hombres actualmente. Es pertinente porque como estudiosos del derecho estamos interesados en alimentarnos del proceso histórico que se ha dado a partir del surgimiento de la sociedad en el mundo. Las 5 preguntas son las siguientes. ¿En qué consiste la Reforma Protestante? ¿Cuál ha sido el impacto político de la Reforma Protestante en Europa? Contexto de la Reforma Protestante. ¿Quién fue Martín Lutero? ¿Y qué relación hay entre el Tratado de Westfalia y el Estado moderno y la Reforma Protestante? Con relación a la primera pregunta, la Reforma Protestante es un movimiento religioso liderado por Martín Lutero. En la segunda década del siglo XVI. Es un movimiento que surge básicamente en contra del poder político de la Iglesia Católica y del Papa. Martín Lutero desafió al Papa cuando afirmó que solo la Biblia era fuente de predicación religiosa y que para adquirir la salvación era suficiente tener fe en nuestro Señor Jesucristo y que no se necesitaba la intervención de la Iglesia. Esto obviamente causó gran malestar en el gremio católico. Definitivamente, la Reforma Protestante se constituye en un gran acontecimiento en la historia cristiana. Allí surgieron cambios necesarios para reformar precisamente a la Iglesia Católica. Este movimiento comenzó más exactamente en 1517, cuando Martín Lutero publicó sus 95 tesis
en las cuales abordaba las indulgencias de la Iglesia Católica. En una de ellas, la número 86, Martín Lutero dice que el Papa, siendo un hombre tan rico como el más rico de esa época en Roma, debía costear con su dinero la construcción de la Basílica de San Pedro y no utilizar los dineros de los pobres creyentes. En cuanto a la otra pregunta, ¿qué impacto político se dio en Europa con respecto a la Reforma Protestante? De hecho, fue un impacto que tuvo mucha repercusión en todo lo largo y en todo lo ancho de Europa. Un efecto fue la disminución del poder y de la influencia de la Iglesia Católica en Europa, dando lugar a la liberación religiosa y a la disminución de la interferencia de la Iglesia Católica en el poder político de los monarcas. Otro efecto fue la reacción de la Iglesia Católica a través de la Contrarreforma y con la reactivación de la Inquisición. Asimismo, Europa fue dividida en dos partes: Europa del Norte y Europa del Sur. En el norte estaban los protestantes y en el sur los católicos. Igualmente se propició el totalitarismo y la monarquía. El poder religioso fue sometido por el poder político. Surgieron muchas guerras a partir de 1418 hasta 1448. En conclusión, hubo una ruptura total con Roma. En cuanto al contexto, la Reforma Protestante obviamente se desarrolló en Europa, específicamente en países como Alemania, Suiza, Hungría, Escocia. ¿Quién fue Martín Lutero? Martín Lutero fue un monje que nació en 1483 y murió en 1546. Se ordenó como sacerdote, pero fue excomulgado. Fue el primer hombre en atacar fuertemente los dogmas de la Iglesia Católica con sus 95 tesis, la cual publicó y pegó en las puertas de la iglesia de Wittenberg.
Con relación a la última pregunta, ¿qué relación hay entre el Estado moderno, la Reforma Protestante y el Tratado de Westfalia? La relación existente entre el Tratado de Westfalia y la Reforma Protestante se evidencia en que el tratado es el resultado de dos acuerdos logrados en las ciudades de Osnabrück y Münster en 1648, con lo cual se dio fin a 30 años de guerra entre protestantes y católicos en Alemania. El tratado también redujo el poder del emperador y del papa en el manejo de los asuntos de toda la cristiandad, a tal punto que el papa fue apartado con respecto a las decisiones políticas en Europa. El tratado también se convirtió en un hito importante para la creación del Estado moderno. Por primera vez se habló de libertad, de Estado-nación, de predicación religiosa y de límites internacionales. Desde el punto de vista geopolítico e ideológico, el tratado permitió el nacimiento del concepto de Estado moderno tal como se conoce en la actualidad. Finalmente, el tratado o los tratados de Westfalia reconocieron el derecho a la soberanía. Es decir, los participantes se comprometieron a respetar los territorios de cada nación y a no inmiscuirse en los asuntos internos de cada país, de cada nación. De esta forma nació la Europa moderna, es decir, un continente de estados soberanos. Muchas gracias.